Mis amados hermanos, el sexto mandamiento, como se han podido dar cuenta, es el más corto en todo el decálogo. Es el más corto en todo el decálogo. Tanto en hebreo como en español son solamente 2 palabras. Y pareciera que no necesitara mucha explicación. Si nos ponemos a analizar, creo que es claro lo que el mandato está diciendo. No matarás. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que no es tan simple como parece. Y aquí estoy usando unas palabras del pastor Miguel Núñez en sus conocidas respuestas a preguntas que le son planteadas sobre temas polémicos. En un programa, unos audios pequeños y se titulan así: no es tan simple como parece. Creo que eso se aplica al mandamiento de no matarás. No es tan simple como parece. De entrada, debemos aclarar que existe una confusión en cuanto al mandamiento y a cómo éste se ha usado mal, o se ha mal interpretado el mandamiento de no matarás. Parece ilógico, pero es la verdad. La confusión surge porque el uso de las palabras en el original ha variado. Y si vieron el video que enviamos esta semana con respecto a este mandamiento, y espero que lo hayan visto, pudieron entender algo de lo que esto significa. Y creo que eso ya nos abre a nosotros un abanico de entendimiento para poder comprender lo que este mandamiento significa. Y como les digo, el mandamiento se confunde debido al uso de las palabras que en el original significan el matar. En el hebreo existen 3 palabras que se usan para hablar del tema. En el video realmente mencionan 2, pero yo encontré 3 en mi estudio. Y expongo esto como parte de la introducción para poder hablar acerca de lo que este mandamiento significa. Hay 3 palabras que se usan para este término. La primera palabra es la palabra shahat, que significa matar o sacrificar. Puede ser usada de manera positiva o negativa. O se le da un sentido de matar, por ejemplo, un animal para alimentarse o sacrificar algo para ofrecerlo como ofrenda. Lo que leíamos y que Nicolás nos leía en el pasaje de esta mañana, a través de la consagración de los sacerdotes, se ofrecía un carnero y era sacrificado para ofrecer expiación por los pecados del pueblo y especialmente por los pecados del sacerdote antes de ser consagrados. Pero también en un sentido podía ser usado de manera negativa, o sea, se podía sacrificar, por ejemplo, un cordero para adorar a Dios, o como lo hicieron los pueblos paganos, algunos sacrificaron inclusive a sus hijos a los dioses falsos, error en el que también cayó el pueblo de Israel en su historia. Así que esta palabra significa estas 2 acciones. Matar. Se puede matar, como les digo, un animal para alimentarse o derramar sangre sin ningún propósito, según lo que nos expresa esta palabra. Es por eso que, como lo veíamos en el video, yo no digo asesiné un mosquito, sino maté un mosquito. O maté una gallina, no la asesiné para poder comer. Si no, no podríamos comer nada. Tendríamos que ser vegetarianos. ¿Cómo dices? Ah, sí, con un mosquito no pasa nada. Y eso es importante aclararlo porque hay gran confusión en cuanto a eso. De hecho, una de las confusiones que ocurre con estos mandamientos, mis amados hermanos, especialmente con este mandamiento, es que se ha usado mal para promover el pacifismo en ciertos lugares y no ese es el sentido del mandamiento. Y ya lo vamos a aclarar. La siguiente palabra que se usa para hablar acerca de esto es la palabra harak, y significa matar o destruir, y se usa en varias ocasiones para indicar matar con violencia o de manera despiadada, pero no es la que se usa en el pasaje de Éxodo capítulo 20, el versículo 13. Es una palabra que se usa, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, cuando Caín se levanta y mata a su hermano Abel. Es la palabra que se usa allí. La palabra que se usa en Éxodo capítulo 20, el versículo 13, es la palabra raksak, que significa matar a otra persona a propósito. Tanto el sujeto como el objeto son una persona. El que lleva la acción es una persona, el que recibe la acción es una persona. Así que esta es la palabra que se usa y la intención es siempre negativa cuando aparece en la palabra del Señor. De todas las veces que aparece en la Escritura, todas las veces siempre es negativa. Es alguien que ha cometido un homicidio, alguien que se ha levantado y ha tomado la vida de otra persona. De ahí que este mandamiento debería traducirse en nuestras Biblias: no asesinarás.
Y es por eso que la palabra señala la premeditación y la intención que se da en el acto mismo del asesinato. Entendido esto, mis amados hermanos, entendido esto, podremos comprender mejor lo que este mandamiento significa y aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Como les digo, nuestras traducciones al español lo han traducido no matarás, pero debería ser traducido mejor, como dice la Nueva Traducción Viviente, no cometas asesinato o no asesinarás. Es incorrecto usar este verso, por ejemplo, para aplicarlo a asuntos como el pacifismo o el vegetarianismo o la simple aplicación de la pena capital o la pena de muerte. Pero sí se puede aplicar a otros aspectos que son más polémicos y que espero en esta mañana poder expresar. Así que hay 3 preguntas que en esta mañana van a guiar este sermón. 3 preguntas que van a ser precisamente los 3 puntos de este sermón. Y es, ¿qué es lo que se prohíbe? ¿Qué implica el mandamiento? ¿Cómo se entendió este mandato y cómo se aplica este mandamiento a nuestras vidas y qué interpretación le dio Cristo? Así que en este sermón vamos a tratar estos aspectos que son necesarios para vivirlo de manera correcta en nuestras vidas. Y por eso este sermón se titula El sexto mandamiento, el Señor de la vida. El sexto mandamiento, el Señor de la vida. Recordemos que estamos entonces en el contexto de los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Hemos dejado la primera tabla, que todo es en relación a Dios. La semana pasada consideramos el 5.º mandamiento, que es en relación de la honra que los padres deben a los hijos. Y estamos ahora en el 6.º mandamiento. En los primeros 5 mandamientos, dice Arthur Pink, hemos visto cómo Dios salvaguarda su propia gloria. Y en los 5 segundos debemos contemplar cómo Él provee para la seguridad y el bienestar de los hombres. Cómo Él provee para la seguridad y el bienestar de los hombres. Y creo que esto ya nos va dando a nosotros un mayor entendimiento de lo que significa este mandamiento. El 6.º mandamiento es para la protección de la persona del hombre, del ser humano. Eso es lo que implica el 6.º mandamiento. Por eso lo primero que debemos ver es qué es lo que prohíbe y qué implica el mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe y qué implica el mandamiento? Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Primero entendamos qué es el asesinato. Como señalamos en la introducción, el mandamiento prohíbe ese bárbaro e inhumano pecado del asesinato, como dice un autor, o como dice el diccionario Perspicacia, se refiere a matar de un modo deliberado o ilícito a alguien. Es quitarle intencionalmente la vida a un ser humano. Por eso es que esta palabra solo se aplica a los seres humanos, a las personas. Quitarle intencionalmente la vida a otro ser humano. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque desde el principio esto va en contravía de lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios ha otorgado un valor muy grande a la vida desde el comienzo de la humanidad, desde Génesis. La dignidad y el valor de la vida humana está determinada en el sentido en que fue creado el hombre. ¿Recuerdan cómo fue creado el hombre? A imagen de Dios lo creó. Los teólogos definen esto como imago Dei o imagen de Dios. Y eso lo encontramos nosotros en Génesis 1 al 26. Somos la imagen de Dios. Imagen de Dios, lo que hace que el Señor sea el dueño de la vida. No somos nuestra propia imagen, somos la imagen de Dios. Le pertenecemos a Él. Pero si esta verdad tan maravillosa expuesta en la palabra de Dios en Génesis es tan grande, ¿dónde surgió entonces la desviación? Si esto era así, ¿dónde surgió este cruel acto del asesinato? Y lo que podemos ver, mis amados hermanos, es que en Génesis capítulo 3, después de que el hombre peca, el ser humano queda esclavizado, y a pesar de que aún conserva la imagen de Dios, como lo vamos a ver más adelante, el valor de la vida humana se pierde, de tal manera que en Génesis capítulo 4, el versículo 8, acompáñenme por favor allí, Génesis capítulo 4, el versículo 8, encontramos el primer asesinato de la historia. Génesis capítulo 4, versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Allí vemos un acto deliberado, intencional, de quitarle la vida a otro ser humano. Y lo más triste de esto es que era su propio hermano.
Es su propio hermano el que recibe el acto. Hoy aún vemos que el valor de la vida se ha ido perdiendo cada vez más. Es triste ver la condición actual de nuestra sociedad, mis amados hermanos. Cada vez el valor de la vida se va perdiendo. Las noticias constantemente nos van mostrando cómo se aprueban leyes en donde la vida y el valor de la vida del ser humano, del individuo, ha perdido su valor. Leí un titular esta mañana que me dejó impactado. En Canadá acaban de aprobar la eutanasia no solamente para los enfermos terminales, los ancianos, sino también para las personas que están sufriendo depresión y para las personas que tienen pocos recursos económicos. O sea, si tu problema es económico, no te preocupes. Tenemos la solución. Y eso me suena muy de la época de la Segunda Guerra Mundial. Una solución definitiva. Hacia esa condición hemos llegado. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos inmersos. Una sociedad en donde se ha perdido el valor tan grande que Dios le ha dado a la vida. Y por eso es que nosotros debemos estudiar lo que nos dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 9, el versículo 6, acompáñeme allí, encontramos lo siguiente. Dios establece un principio. Entendiendo la importancia del valor de la vida, Dios establece un principio para que la vida sea respetada y aquel que hiciera un acto de asesinato fuera castigado de acuerdo a eso. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Y qué es lo que está estableciendo allí? Dios establece un principio, una ley para condenar la acción despiadada de los seres humanos cuando actuaban de esa manera, tomando la vida de otra persona. El juicio para alguien que derramara la sangre de otro ser humano, aquel que le quitara la vida a otro ser humano, de manera premeditada debía ser castigado severamente. Y esta es la razón, lo que nosotros hallamos en Génesis capítulo 2. ¿Cómo fue creado el hombre? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquel que quita la vida de otro ser humano está atacando la imagen de Dios en esa persona. Y Dios está condenando esa acción. No está de acuerdo. Lo que este mandamiento entonces implica es el gran valor que tiene la vida de cada ser humano. El gran valor que tiene la vida de cada ser humano. Cada ser humano, no importa su condición, es portador de la imagen de Dios. Así que el asesinato quita ese valor fundamental y la dignidad que Dios le ha otorgado a ese ser humano. Lo que este mandamiento entonces propone es preservar la dignidad de la vida de cada persona. Y lo pone como un negativo: no matarás, no cometerás asesinato. Y puesto que toda relación emana de lo que somos, todos los demás mandamientos tienen su base en esta vida tan importante que Dios ha creado, dice un autor. Puesto que toda relación emana de lo que somos, todos los demás mandamientos tienen su base en esta vida tan importante que Dios ha creado. Si yo valoro la vida de la persona, no solamente no voy a tomarla ni arrebatarla violentamente, sino que voy a respetar, por ejemplo, su propiedad, voy a respetar a su familia. Todo eso que van a mostrarnos los otros 10 mandamientos. Pero empieza en este 6º mandamiento, el respeto y la importancia que tiene la vida humana. Así que después de haber considerado lo que prohíbe este mandamiento y lo que implica, debemos establecer cómo se viola este mandato cada día en nuestras vidas. Y aquí es cuando nosotros tenemos que mirarnos. ¿Cómo se entendió entonces este mandato? Es nuestro segundo punto. ¿Cómo se entendió este mandato? Moisés, después de presentar los mandamientos, expone al pueblo la aplicación de este mandamiento. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 21, el versículo 12 al versículo 25. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. La Reina Valera titula esta porción Las leyes sobre los actos de violencia. Y dice el versículo 12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlos, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera.
El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo el que robe una persona, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo cure. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hicieren a mujer embarazada, a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Era necesario poder explicar para el pueblo lo que significaba ese sexto mandamiento. Era necesario porque no todo acto en el que muere una persona era considerado un asesinato. Y esto es importante porque aún en nuestra legislación nosotros encontramos una gran diferencia entre un acto voluntario y un acto involuntario en el que ocurre una muerte. Los abogados hablan acerca del homicidio culposo y el homicidio doloso. Tal vez usted ha escuchado esas dos expresiones, homicidio culposo y homicidio doloso. En una página de abogados se explica la diferencia entre ambos. El homicidio culposo y el doloso difieren en la intención en el que se comete el acto. En el caso del homicidio culposo surge por una negligencia o por una imprudencia por parte de la persona y esta no tiene la intención de realizar una infracción. Esta conducta en la mayoría de los casos es accidental y no intencional. Como una persona, por ejemplo, sale en su carro y de pronto se cruza alguna persona, va a cierta velocidad, lo atropella y por causa de eso muere. No era la intención, ocurrió un accidente. Un accidente tú no lo prevés, ocurre. Por eso es que se nos llama a estar preparados y prevenir en lo más posible los accidentes. En ese caso hubo una muerte, pero no hubo un asesinato porque no hubo la intención de matar a esa persona. El homicidio doloso es distinto, porque en el dolo hay una intención y un deseo de realizar el asesinato. El criminal quiere ocasionarle la muerte a su víctima. Y un ejemplo puede ser cuando una persona asesina a otra con un arma, haciéndolo intencionalmente por el motivo que fuere. Esa es la gran diferencia, voluntario o involuntario. La escritura precisamente señala lo mismo. En el versículo 12 aquí de Éxodo capítulo 21 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y el versículo 14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo mataré con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. Ven, ahí hay una intención implícita en el acto. Es doloso, porque una intención de dañar a la persona, de quitarle la vida, alevosía. El versículo 13 podría ser considerado lo que es un homicidio sin dolo, porque no hubo la intención. Mire el versículo 13, más el que no pretendías herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual debería huir. Para esto Dios establecía entonces un lugar en que esa persona que había cometido había tenido ese accidente con esa persona había muerto, pues podía huir y ser resguardado. Por eso es que se conocen las ciudades de refugio. Más adelante cuando vayamos en nuestra lectura encontraremos esos lugares, las ciudades de refugio. A ese lugar debían ir aquellas personas que habían había ocurrido un acto en el que no había la intención y la persona había muerto. Y era un lugar en donde ellos iban a estar resguardados. En Éxodo capítulo 35, el versículo 10 al 34 se nos expone cómo eran esos lugares. Arthur Pink señala que no siempre que se mata a una persona se podía considerar asesinato. El propósito, por eso, de las ciudades de refugio era ofrecer protección a todo aquel que cometiera un homicidio involuntario hasta que se determinara su culpabilidad o su culpabilidad en el acto.
Para ello, los ancianos del pueblo de Israel tenían que estar preparados para poder emitir el juicio. Ellos escuchaban el caso, hacían toda la investigación concerniente y declaraban culpable o inocente a la persona. Si era culpable, era sacado de la ciudad de refugio y tenía que pagar con pena de muerte. Si no, él tendría que estar resguardado en esa ciudad. Sería como su prisión. No podría salir de ese lugar. Y la Escritura nos dice, si este hombre sale y lo encuentra el vengador, lo podrá matar. Era como el juicio contra esa persona, porque igual había una muerte. Eso no le eximía de su culpa. Tenía que asumir su responsabilidad y tendría que estar allí en esa ciudad de refugio, guardándose, o hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel entonces. Si el sumo sacerdote moría, entonces todas las penas quedaban saldadas y esas personas que estaban en la ciudad de refugio podían salir. Pero la diferencia, mis amados hermanos, es poder señalar la diferencia entre un acto voluntario y un acto involuntario en el que moría una persona. Algunos podrían pensar entonces la pena de muerte, como está señalando la palabra de Dios, ¿eso no sería considerado un asesinato? No sé si usted se podría estar preguntando eso. ¿Y entonces la pena de muerte? Pero lo que debemos responder es un categórico no, porque Dios había establecido una forma de castigar al que había cometido el crimen. Aquel que había hecho ese homicidio, una pena de muerte no una muerte no justificada, tenía que ser castigado con la pena de muerte, como lo leíamos nosotros en Génesis capítulo 9, versículo 6. Esto es lo que se conoce como una ley de creación, en donde tenía que morir aquel que quitaba la vida de otra persona con alevosía, con intención, o como lo leíamos nosotros ahí en Éxodo capítulo 21, el versículo 12. Y el versículo 23, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y el versículo 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ahora, ¿quién era el encargado de ejecutar ese juicio? El gobierno, en este caso, el pueblo de Israel. Así que en ningún sentido la pena capital mostrada en la Escritura era un asesinato, era un castigo contra el agresor. El mismo Señor inclusive establecía una manera de evitar una venganza indiscriminada. Si ustedes leen allí conmigo en el versículo 24, encontrarán que el Señor provee precisamente unos niveles en los que las acciones tenían que ser juzgadas. El Señor no está promoviendo una venganza indiscriminada acá. Antes, al contrario, cada acción tenía que ser juzgada de manera a su acción. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A razón de la falta, cada persona tenía que ser juzgada por la falta, pero la gravedad de la falta determinaba también el castigo. Y en cierto sentido esto era para prevenir en el pueblo una violencia desmedida. Mis amados hermanos, nosotros como seres humanos somos propensos a la venganza. Si se nos da a nosotros la oportunidad, muy seguramente nos desquitaríamos de todas aquellas personas que nos han hecho daño a nosotros, que nos han lastimado de una manera u otra. Y eso es lo que el Señor está preveyendo acá. Cada uno debía ser juzgado de acuerdo a su gravedad, a la gravedad del acto que había cometido. ¿Y quién era el encargado entonces de juzgar? En este caso el gobierno, pero en Romanos capítulo 3, el versículo 3 y 4 nos muestra también que el gobierno sigue teniendo esa responsabilidad. Romanos capítulo 13, el versículo 3 y el versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, desde el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en un acto de violencia, en una acción violenta, mi respuesta no es la de tomar venganza, no es mi responsabilidad. Dios ha establecido un gobierno para eso. Ellos son los encargados de ejecutar el juicio.
de ejecutar el juicio, como dice el Stonson. Él expone claramente esto: el gobierno, el deber del gobierno es proteger al inocente y justamente castigar al delincuente de acuerdo con la gravedad de su crimen. Esa es la responsabilidad del gobierno. Y de acuerdo a la gravedad de su crimen debería juzgar. Y eso es bastante diciente, mis amados hermanos, bastante diciente también de la sociedad en la que nosotros nos encontramos. La misma escritura nos dice que cuando el justo gobierna, el pueblo sufre. El pueblo sufre. No es justo ver inocentes, no es justo ver personas buenas sufriendo por la maldad de hombres que no son juzgados como deberían ser juzgados. Esa es una clara violación a lo que el Señor ha establecido también en este mandamiento. Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar muy seriamente sobre el papel que el Estado debería ejercer sobre esto. Y cómo nuestra sociedad está tan dañada y afectada por el pecado. Y necesita ser transformada solo por el mensaje del Evangelio, que puede cambiar las vidas y los corazones de las personas. Y puede hacer que las cosas entren en su correcto orden. Dios en su sabiduría está guardando por eso los corazones de sus hijos, así como guarda nuestros corazones, porque conoce el pecado y que somos propensos a la venganza. Y lo triste de eso es que si yo no me cuido en cuanto a esto, mis amados hermanos, si yo cedo ante esos impulsos de venganza, yo mismo voy a ser culpable de un delito. Y eso es lo que Dios quiere proveer. En Deuteronomio capítulo 19 se dan más ejemplos de cómo se aplica este mandato. Hoy por tiempo no lo vamos a trabajar, pero le invito a que lo lea y lo estudie cuando vuelva a revisar sus apuntes sobre este sermón. Deuteronomio capítulo 19 nos da más ejemplos de cómo se aplica este mandato. Pero mis amados hermanos, después de que hemos entendido lo que este mandamiento prohíbe y cómo se aplica o qué es lo que prohíbe este mandamiento y qué implica y cómo se entendió ese mandato, debemos considerar el tercer punto, y es de qué manera se extiende este mandamiento a nuestras vidas. ¿Qué es lo que vamos a responder en este tercer punto? ¿Cómo se aplica este mandamiento a nuestras vidas y qué interpretación le dio Cristo? Porque a la luz del Evangelio hay varias cosas que deben ayudarnos a pensar. Y mis amados hermanos, considerando este punto y hablando acerca de este tema con Mari esta semana, no sé si les ha pasado, pero en cierto sentido hay un tipo de películas en las que avalamos y justificamos ciertos tipos de actos. Hay muchas películas que se basan en la venganza del protagonista como trama. ¿Se han visto eso? La venganza del protagonista como trama, y nosotros nos alegramos con la muerte de los malos, a mano de ese dolido protagonista que ha hecho todo lo que está a su alcance para lograr su cometido. Hay varias películas que usted puede ver en cuanto a eso. Ese hombre que perdió a su esposa en un acto violento porque los malos entraron a su casa, hicieron daño profundo e inclusive lo dejaron malherido, y él fue al hospital y se levantó y los buscó, y usted ya conoce el resto de la historia. Mis amados hermanos, a veces nos sentimos identificados con esa persona, tal vez no en el sentido de yo haría eso, pero me alegro que haya muerto esa persona. O también podemos creer que somos buenos porque no hemos cometido un asesinato, porque creemos que no hemos cometido el violar este mandamiento. Algo así como decir, es que yo no soy tan malo. No, yo nunca he matado a nadie. Yo no sé si usted ha escuchado personas así, o usted mismo. Sí, hay personas que lo dicen, ¿cierto? Hay personas que lo dicen. Yo no soy tan malo porque yo no he matado a nadie. Es tan bueno que no mata ni una mosca. Mis amados hermanos, la verdad es que al llegar a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que reevaluar nuestra visión de este mandamiento. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 21 al 26. Mateo capítulo 5, el versículo 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga a su hermano, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Lo que todos somos nos confrontados cuando leemos esas palabras. Allí Jesús vuelve a interpretar, a meditar en el mandamiento en Éxodo capítulo 20, el versículo 13, y expone el verdadero espíritu de la ley. ¿Qué era lo que el mandamiento tenía la intención de mostrarnos? El maestro Jesús, si se dan cuenta, no está anulando el mandamiento. Él no anula el mandamiento, más bien desafía nuestras acciones y nuestros actos con respecto a esto. Y nos evalúa y nos escanea en lo más profundo para que nos demos cuenta seriamente sobre las actitudes internas que hay dentro de nosotros. Jesús nos pide que miremos más allá y nos lleva a nosotros, como los llevó a ellos como oyentes, a exponernos y darnos cuenta de que sí hemos violado este mandamiento. Mis amados hermanos, sí hemos violado el sexto mandamiento. Jesús nos pide que nos miremos. Jesús muestra que un homicidio no es solamente un acto, no es una acción, sino que es algo interior. No son ciertas circunstancias, no son solamente actos violentos contra otros, sino las intenciones y las emociones que podemos albergar en nuestro corazón, las que nos hacen violar este mandamiento. Podemos creer que estamos libres de homicidios y albergar en nuestros corazones enojo, ira contra otra persona. Y les hablaremos de manera que no corresponde. Allí ya hemos violado el mandamiento. Y si le preguntáramos, si nos preguntáramos a nosotros en esta mañana, como lo hiciera Jesús a los hombres que llevaron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio para ser apedreada, y Jesús nos preguntara a nosotros, ninguno podría decir que está libre de pecado. Ninguno de nosotros. Jesús muestra que no solamente es el daño físico, es el odio, el desprecio, el rencor, hace que violemos este mandamiento y esto requiere de nuestro arrepentimiento. Así que nuevamente nosotros debemos considerar lo que la palabra del Señor nos enseña. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4. A Génesis capítulo 4, ese primer homicidio nos enseña acerca de esto. Génesis capítulo 4 nos ilustra cómo identificarnos con lo que este mandato nos pide. Si leemos el pasaje, nosotros vemos en el capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, y adquirido varón. Y estas palabras son importantes porque lo que tiene en mente Eva es que Caín era la respuesta a la promesa que Dios había dado en Génesis capítulo 3, el versículo 15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que sería ella la que redimiría. Nosotros tenemos que ver esto, pero Caín crece, nace su hermano Abel y ambos se presentan un día delante del Señor para ofrecer ofrendas. Abel ofrece de lo mejor de su rebaño, Caín ofrece de sus cosechas. Y dice la palabra del Señor que agradó a Dios la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no agradó. Y de inmediato dice la palabra del Señor, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios ve lo que está pasando y habla con Caín y le dice, evalúa qué es lo que está pasando. Mira qué es lo que tienes. Ahora, pensemos por un momento y pongámonos en la mente de Caín. Él escucha estas palabras
Pero la ira en su interior va creciendo. Cada día ve a su hermano Abel y empieza a albergar sentimientos de odio y de rencor contra su hermano. La ofrenda de él fue aceptada, la mía no. Dios a él lo quiere, a mí no. Y él se empieza a hacer una serie de ideas hasta que un día decide ir con su hermano y decirle, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo pienso que esto fue planeado, premeditado. Fue la oportunidad perfecta. Nadie estaba cerca. Y hubo la intención de quitarle la vida a su hermano. La ira fue lo que produjo este homicidio. De hecho, el mismo Señor, después de que Caín ha cometido el asesinato, en el versículo 9 dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín está todavía molesto. La respuesta de Caín es una respuesta de ira, está todavía molesto. Es que yo soy todavía el guarda de mi hermano, tengo que estar pendiente de él. El Señor lo confronta. Versículo 10. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios tiene que confrontarlo. Dios tiene que confrontarlo. La ira es la respuesta a este pecado. No por nada la Escritura nos habla tantas veces acerca de esa emoción y que no debemos dejarnos llevarnos por ella, porque si no la controlamos, ella puede enseñorearse de nosotros y llevarnos a pecar. ¿Cuántos homicidios y cuántos asesinatos no han sido producidos precisamente en un estado de ira? Algunas personas consideran que incluso la ira es un estado de demencia en algunos momentos. La persona pierde la cordura. He escuchado testimonios de personas que dicen que es que en ese momento no fueron conscientes y cuando ya lograron la conciencia vieron lo que habían hecho. Se dejaron llevar por la ira. Pero no es precisamente lo que el Señor nos dice en su palabra, que evitemos la ira. La blanda respuesta calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. La Escritura nos dice que debemos airarnos. Miren, el enojo no es pecaminoso en sí mismo. El problema es qué hago yo con mi enojo. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Cómo respondo yo ante ciertas circunstancias? Pero no debemos dejar que esta emoción nos controle. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Su emoción lo controló. Tomó el control de él. Por eso cuando estamos enojados solemos hablar de manera equivocada y actuamos de manera equivocada. ¿Cuánto daño no hemos hecho precisamente en un momento de enojo? Tal vez no con nuestros actos físicos, pero sí con nuestras palabras. Arthur Pina, así que mirando esto, y esta no es una idea original mía, Arthur Pina ofrece una serie de pautas para tratar con la ira de manera adecuada y evitar no ceder a violar este mandamiento. Son reglas para contener y reprimir la ira. Y escuche lo que dice él: trabaje y ore por un espíritu manso y humilde. Trabaje y ore por un espíritu manso y humilde. Piense con humildad de usted mismo y no se enojará si otros lo menosprecian. Dice la palabra del Señor, cada uno debe tener un correcto pensamiento de sí mismo. Cada uno piensa de sí mismo con cordura. Ni más alto, ni por debajo de las demás personas. Proverbios capítulo 13, el versículo 10 dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 13, el versículo 10 dice de la siguiente manera: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuanto más humilde sea usted, más fácil será soportar el desprecio de sus semejantes. No podemos evitar a veces la respuesta de otras personas hacia nosotros. Hay circunstancias que yo no puedo evitar. Lo que yo sí puedo hacer es controlar mi respuesta ante las circunstancias. Y en ese sentido, voy a evitar violar este mandamiento. El segundo punto que él dice es: piensa a menudo en la infinita paciencia y tolerancia de Dios. ¿Cuántas afrentas, cuántos pecados, cuántas maldades no nos ha perdonado el Señor? Dice él, cuán a menudo le damos ocasión para enojarse con nosotros y sin embargo, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ese es nuestro maravilloso Dios.
que no nos paga conforme a nuestros pecados, conforme a la ofensa que nosotros hemos cometido contra Él. Ojalá interiorizáramos ese ejemplo. Tenga cuidado con los prejuicios contra cualquiera, dice Pink. Tenga cuidado con los prejuicios contra cualquiera, porque seguramente malinterpretará sus acciones. Luche contra los primeros brotes de envidia e ira. Cuando lo lastimen, atribúyalo a la ignorancia o como no intencional. Alguien decía, pensemos en la buena fe de la persona. No tenía la intención de lastimarnos. Pero a veces nosotros somos tan prejuiciosos y es que yo sé que yo le caigo mal. Y por eso me dijo eso. No, mis amados hermanos, pensemos que no hubo la intención en la persona de dañar. César en alguna ocasión hablando con Ian y me compartía eso, yo lo hice, tal vez tengo que asumir la culpa, pero no fue mi intención dañar. A veces tenemos que tener esa misma actitud, porque nosotros podemos reaccionar también a veces de esa misma forma con las personas. Decimos cosas no con la intención de lastimarlos, pero sí fue nuestra culpa lastimarlos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Dice Pink, como un cuarto aspecto, en Proverbios 22-24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y Pink dice, evita a las personas enojadas. El fuego se propaga rápidamente. Donde no hay leña, el fuego se apaga. Así que evita a las personas enojadas, dice Pink. Y yo creo que Pink se quedó cortico porque podríamos seguir mirando muchas otras cosas en la palabra del Señor que nos hablan acerca de esto. Pero estos 4 aspectos son bien importantes para considerarlos de cómo podemos nosotros evitar que la ira nos controle. De hecho, algo que me llamaba la atención al mirar el pasaje de Génesis es que la pregunta hecha a Caín por parte de Dios es una pregunta que todos nosotros deberíamos responder. ¿Dónde está tu hermano? Mis amados hermanos, si la vida es tan valiosa para Dios y nosotros debemos valorar la vida de nuestro prójimo, la pregunta que Dios le hace a Caín deberíamos contestarla nosotros también. ¿Dónde está tu hermano? ¿O vas a responder como Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Es la pregunta que todos nosotros deberíamos responder al mirar no solamente este mandato, sino todos los mandamientos. Los mandamientos de ahí para atrás, de ahí para adelante, se desprenden y se responden también con esa pregunta. Dios nos pide mirar a nuestro prójimo y procurar su bien. La deuda que nosotros nos debemos, según Pablo, es una deuda de amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Así que violamos este mandamiento cuando no procuramos lo mejor para nuestro prójimo. Cuando sentimos envidia, cuando mentimos, cuando codiciamos sus cosas. Eso es una violación de este mandato también. Jesús nos advierte acerca de las serias consecuencias del pecado y nos ayuda a considerar los patrones que asumimos en ciertas circunstancias y las emociones, porque un sentimiento negativo puede llevar a una manera de pensar dañina, a una manera de hablar dañina y a una acción dañina contra la otra persona. La expresión que usa Jesús es muy descriptiva. La intención es dañar la honra y la dignidad de la persona. Cuando leemos Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor que aquel que le diga necio. Hay otra expresión allí, Mateo capítulo 5, vaya nuevamente conmigo a Mateo capítulo 5, el versículo 21, mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 22. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo es una palabra que en el original se pronuncia raca. Y raca es como decirle cabeza hueca. ¿Sabes? Esa palabra era una expresión muy despectiva, donde se menospreciaba la dignidad de la persona, donde se le quitaba el valor a la persona. La intención era quitarle toda la dignidad y el valor intrínseco a esa persona. Algo que he considerado con mis estudiantes es acerca de lo que hoy en día se ha popularizado. Tal vez muchos de nosotros fuimos víctimas de bullying en nuestro colegio, en nuestra época de estudio. Tal vez no lo consideramos así, pero hoy en día es que los chicos son crueles. Yo veo el bullying como una forma en que asesinamos a las personas. Y hoy en día, cuando usamos del sarcasmo, por ejemplo, en nuestras familias, o cuando decimos palabras
para dañar la honra y la dignidad, es que usted nunca va a poder con eso. Eso es matar a una persona. Niños, jóvenes que me escuchan, miren esto con atención. Miren esto con atención. O sea, yo podría estar lastimando y matando a una persona con mis acciones cuando yo le quito la dignidad a una persona. Jane Wilkin dice esto: las personas que asesinan han abrazado el desprecio al punto de creer que otro portador de la imagen es tan despreciable que ni siquiera merece vivir. Usted no sirve para nada. ¿Para qué está en este mundo? Dice Wilkin, las personas que abrazan el desprecio han permitido el enojo a tal punto de creer que su herida amerita herir aún más al otro. Los que permiten el enojo han tomado una decisión voluntaria y consciente de albergar una emoción negativa y transformarla en una plantilla viable de desprecio, la cual con el tiempo produce una cosecha sangrienta. Mis amados hermanos, y eso no se limita a las acciones físicas, sino a cómo yo puedo dañar, quitarle la dignidad a una persona. Mis amados hermanos, nosotros debemos considerar, por ejemplo, nuestras respuestas exageradas ante ciertas circunstancias. No sé cómo lo vean ustedes, por ejemplo, en un trancón. ¿Cómo respondemos nosotros? O cuando nos cierran a nosotros. O, como tengo que confesarlo, en ocasiones me ha pasado a mí, para vergüenza mía tengo que decirlo. A veces en ciertos lugares cuando no me atienden rápido, que uno se molesta y uno mira a la persona mal, como dice por ahí, si las miradas mataran, mis amados hermanos, o uno habla y trata mal a las personas, no cortésmente. En lo cotidiano nosotros debemos considerar cómo estamos manejando nuestro enojo para no llevarlo a una manera exagerada. Yo soy llamado a cuidar al otro y como un hijo comprado con la sangre de Cristo, yo debo reflejar la actitud de Cristo. Una actitud que mostró amor y no violencia. Cuando nació Caín, como les digo en Génesis capítulo 4, versículo 1, Eva consideró que sería el libertador que los devolvería al Edén, pero en cambio él se convirtió en un asesino y pecó. Cristo, en cambio, no respondió con maldición y sin embargo fue asesinado. Como imagen del Dios invisible, sin embargo, no actuó con violencia cuando pudiera haberlo hecho. Su vida fue acabada en un momento y se preocupó por preservar la vida. ¿Saben? Las palabras de Jesús en la cruz son maravillosas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor en el huerto de Getsemaní dijo, yo podría orar para que vinieran millares de ángeles y me defendieran. Pero no, el Señor no actuó de esa manera. Él resucitó, mis amados hermanos, Él resucitó y después de esto vive para que podamos tener una nueva vida. Jesús provee la vida que puede rescatarnos de nuestro propio pecado de ser homicidas, no solamente en el acto físico, sino con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestras acciones dañinas. Él trae una nueva creación, Él es el camino, la verdad y la vida. Él hace y entrega su vida por los pecadores, Él habla palabras de vida y manifiesta que Él es el pan de vida. Jesús es la vida. Valoremos la vida como Él la valora. Como dice Clogney, dice algo que me encantó, aquellos que dicen ser pro vida, deberían ser pro vida, pro el Señor de la vida. Él es el Señor de la vida, tú y yo debemos ser pro vida, pero pro vida, pro del Señor de la vida. Ahora nosotros no solo no debemos actuar con violencia y premeditación, sino que nos volvemos preservadores de la vida. Somos pacificadores, valoramos la vida como Dios lo ha establecido. Respetamos y valoramos la vida de aquellas personas no nacidas, de los ancianos, de aquellos que tienen discapacidades físicas, de los pobres, de los indefensos, de los extranjeros. Ellos ahora son nuestra preocupación y defendemos su vida porque al igual que la nuestra tiene un alto valor. Toda vida humana, sin importar su condición, es digna. Es digna. El mensaje del Evangelio salva y enseña y transforma nuestra sociedad cuando ese mensaje se extiende. Eso lo podemos ver nosotros a lo largo de la historia. En el Imperio Romano, mis amados hermanos, en el Imperio Romano, cuando
una familia tenía un bebé y esa mujer daba luz y era una niña, el padre podía decidir si esa niña vivía o moría. El infanticidio en Roma, en el Imperio Romano, era grande, llegaba a magnitudes impresionantes. Dice un artículo de la ABC de España que los bebés eran arrojados a los ríos, envasados en vasijas para que se murieran de hambre, abandonados en cerros y caminos, para que fueran presa para las aves, alimento para los animales salvajes, decía Eurípides. La triste realidad es que en ese mundo grecorromano a todo niño que no fuera perfecto en forma, tamaño o salud a partir de pautas contenidas en obras ginecológicas sobre cómo reconocer al recién nacido digno de ser criado, esos eran auténticos manuales de instrucción para practicar el infanticidio a gran escala. Generalmente se daba la muerte sin mayores escrúpulos. Pero fue el mensaje del Evangelio el que transformó eso. ¿Saben qué hacían los cristianos con esos bebés? Ellos los encontraban y los adoptaban y los criaban como suyos. Eso fue algo que no hizo el imperio por ellos. Y eso cambió la visión del imperio en cuanto al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio transformó tanto que en el 325 más o menos, cuando llegó Constantino, esas leyes fueron abolidas y quitadas. Otro ejemplo de esto fue la práctica del sati en la India. El sati era una costumbre que tenían los hindúes, algunas en sus regiones hindúes, de que cuando el hombre moría, la esposa era quemada viva en una pila lapidaria, incendiaria. Tenía que morir. Pero William Carey, por medio del mensaje del Evangelio y la predicación, se opuso a esta práctica bárbara, un asesinato. ¿Pero qué fue lo que transformó? La predicación valiente y poderosa del Evangelio. Mis amados hermanos, vivimos en una sociedad más enferma que la sociedad romana, más enferma que la sociedad hindú en la que estuvo William Carey. Pero tiene esperanza si nosotros nos levantamos valientemente y proclamamos el mensaje de la vida que Cristo nos ha dado para que nosotros proclamemos y para que llevemos ese mensaje que cambia vidas y cambia corazones. En medio de la maldad que hoy en día vemos tan rampante en esa sociedad, en donde la vida cada vez es menos valorada. Mis amados hermanos, es por eso que el enfoque del Evangelio nos lleva a honrar la vida y nos evita extremos, a darle un supremo valor, idealizarla, pero tampoco a menospreciarla y a considerarla como menos que nada. Si reconocemos que Dios es el Dios de la vida, y que el Señor de la vida nos ha dado este regalo, debemos otorgarle el mismo valor que Él le da. Vale lo mismo la vida de un bebé en el vientre de una madre que la de un anciano. Porque tanto el bebé como el anciano son creación de Dios. El Salmo capítulo 139, el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Dice la palabra del Señor: mi embrión vi en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y en Levítico capítulo 19 se nos habla acerca del valor de los ancianos. Levítico capítulo 19, el versículo 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Tristemente nuestra sociedad no valora ni al uno ni al otro. Hoy estamos viendo una sociedad cada vez más enferma, en donde ni la vida del no nacido se respeta, pero la vida del adulto tampoco no. El catecismo por eso de la Nueva Ciudad nos dice en este mandamiento, en el 6º, no le hagas daño a tu prójimo, ni odiemos, ni seamos hostiles a nuestro prójimo, sino que seamos pacientes y pacíficos, tratando incluso a nuestros enemigos con amor. Asesinar a alguien no se limita a matarlo físicamente, mis amados hermanos. No es ese el espíritu de la ley. Miremos cómo puedo yo estar dañando y quitándole la vida a una persona intencionalmente.
También sucede cuando hay amargura y odio en nuestros corazones. Al interpretar el sexto mandamiento, si albergas amargura y eres incapaz de perdonar a alguien, si llamas a una persona racá, cabeza hueca, estúpido, bueno, para nada, es decir, que si lo consideras poco menos que una persona, entonces has asesinado a esa persona en tu corazón y has violado el mandamiento de la ley de Dios. Pero no solamente ese. Como decía Martín Lutero, no puedes quebrantar los demás mandamientos sin primero quebrantar el primero. Algo pasó allí en la primera tabla. Has dejado de amar a Dios. Has dejado de honrarle a Él. Y como has dejado de honrarle a Él, entonces ya no ves a tu prójimo como digno. Así que necesitas arrepentirte. Necesitas ir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle al Señor que te perdone porque has violado esos mandamientos y que Él te dé una nueva vida. Tienes que preguntarte, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué estás valorando más en tu vida? ¿Estás haciendo menospreciar la vida de tu prójimo? ¿Qué estás valorando más en tu vida que estás haciendo que la vida de tu prójimo no sea lo más valioso para ti? Reconoce que has pecado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y hallarás en Cristo el Señor la vida y la forma correcta para actuar frente a la vida que Jesús nos enseña. El Jesús que es el Señor de la vida. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias en esta mañana por el gran privilegio y el maravilloso regalo que tú nos otorgas de poder estudiar tu palabra y de considerarla, Señor, seriamente en nuestras vidas cuando miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de el valor de la vida, Señor, y cómo se ha perdido, Dios. Pero, Señor, tal vez nosotros mismos, no tal vez con actos físicos, sino con actos de emoción, con palabras, con actitudes, estamos dañando y lastimando a las personas, Señor. Y estamos mostrando nuestra falta de amor, Dios. Perdónanos, oh Padre, y ayúdanos, bendito Señor, porque indudablemente hemos violado este mandamiento. Porque hemos faltado este mandamiento. Y Señor, necesitamos, Padre, que tú nos ayudes a cambiar y a vivir de una forma diferente, Señor. Una vida que honre tu nombre, una vida que valore la vida así como tú la has dado, porque tú has venido para que nosotros tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por ti. Señor, ayúdanos a comprender el alto valor que tiene la vida para ti. Y Señor, guíanos, bendito Señor. Transfórmanos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias por esta comunidad, Señor. Porque queremos ser una comunidad que impacte a esta sociedad. Una sociedad que está dañada y afectada indudablemente por el pecado. En donde el valor de la vida se ha perdido y se está perdiendo poco a poco, en donde se valora más la vida de animales que la de un ser humano, Señor. En donde tristemente nuestros gobernantes no gobiernan para proteger al indefenso y para ejercer justicia sobre el indefenso, sino que se usan las leyes de manera inadecuada, Señor, y no se ejecuta el juicio como debería ejecutarse, Padre. Ten misericordia, Dios, y ayúdanos para proclamar el mensaje de la vida y el mensaje del Evangelio que transforma y cambia corazones, Señor. Que así de la misma forma en como el imperio romano fue estremecido hasta sus cimientos por medio de la predicación de tu palabra, nosotros salgamos, impactemos a esta sociedad, impactemos a esta ciudad, Señor, con ese mensaje, Padre, que cambia y renueva vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, honramos tu nombre esta mañana y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, pastor. Dios nos habló a nuestra vida, amén. Creo que ninguno de nosotros, ni el más grande ni el más pequeño, puede decir lo contrario. Siempre nos habla Dios por medio de la predicación, por medio del sermón, amén. Bueno, para iniciar el vívelo y cuéntalo, quiero hacer un pequeño resumen